Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar a farmear un método que he encontrado, ¿vale? No es mío original, no lo he inventado yo antes de que alguien suelte. ¿Esto lo he visto en otro vídeo, has robado? No es original, lo he visto en un vídeo y os lo quiero compartir, ¿vale? Y es como farmear puntos de batalla. No es el método más eficiente que conozco, pues puede de vez en cuando fallar un poco, pero bueno, es lo que hay. Si encuentro uno mejor os lo diré. Si habéis visto que el dinero me ha bajado montones porque he tenido que criar estos 3 Pokémon que ahora voy a que son para este método. Y digamos que como soy un puto vago de mierda y quería teneros el vídeo lo antes posible, pues he decidido gastar porque sé que farmeando recupero. Y de hecho era mucho menos que esto, solo que he farmeado un poco. Así que sinceramente pues eso, por eso ha bajado tanto, porque todos los materiales los he pagado. Pero vosotros si los conseguís gratis, como veáis, pues os va a salir más barato. Necesitáis 3 Pokémon, ¿vale? Ahora os explico, luego os explico el para qué y por qué. Primero, ¿cuáles necesitáis? Necesitáis un Lickilicky, ¿vale? Así que lo tendréis que evolucionar a Lickilicky, vuestro Lickitung. Firme, importante, o sea, la Natu tiene que ser firme. Aseguraros de que le pasáis la Natu adecuada. Los Eps tienen que estar entrenados en ataque y velocidad. Después los otros los podéis poner donde queráis. A mí me da igual, yo lo he puesto en PS y ya está. Los Ips, evidentemente, 2x31, o sea que es barato de criar en principio, si lo hacéis bien. Con este moveset, explosión y nada más. Y la habilidad, sí o sí, urgente, que tenga la habilidad de despiste y nivel 50, no más. Y obviamente el objeto cinta elegida, que es bastante cara, pero bueno. Tenéis que ponerle la cinta elegida. El segundo Pokémon que deberéis de criaros es un Golurk, ¿vale? O sea que tendréis que conseguir un Golett, ya sabéis cómo funciona esto, y evolucionarlo cuando lo tengáis criado. También tiene que estar naturaleza firme, ataque y velocidad, pero en velocidad solo, importante, 204 EPS. Luego os explicaré por qué, pero solo 204. El resto pues lo podéis poner como yo he hecho en PS o en defensa especial, porque obviamente ataque especial es una gilipollez ponerle, ya que este va a ser atacante físico. Y lo mismo, 2 chips 2x31 en los correspondientes. Y el moveset que tenéis que meterle es puño hielo, puño sombra, que esto lo aprende, a mí me lo ha aprendido por movimiento huevo, o sea, lo ha aprendido según ha nacido la cría, pero se supone que por nivel también lo debería aprender. Después puño trueño, puño trueño, sí, puño trueno y puño drenaje. Y de habilidad puño férreo, para que los puñetazos hagan más daño. Y de ítem le tenéis que meter la cinta fuerte, que hace que obviamente los movimientos físicos hagan más daño todavía. Y el último que tenéis que criar es un Chandelure, que bueno, ya sabéis, cogéis un Lickwick, como se escriba, vamos, y lo evolucionáis. Tiene que tener sí o sí modesta, de naturaleza obviamente. Los EVs tienen que ser ataque especial y velocidad, y los que sobren donde queráis. Los IPs también ataque especial, velocidad. Y el moveset debe ser bola sombra, que este es el que aprende por nivel, lanzallamas, energibola, psíquico. Y de esto, y de habilidad cuerpo llama. Y obviamente también le tenéis que poner de ítem gafas especiales, que estas son las que necesita pues para que los ataques especiales hagan más daño. Ya está, solo necesitáis esos 3. Ahora os voy a dejar en unos segundos, podéis pausar y demás, una imagen en la que estaréis viendo dónde se consigue cada movimiento para cada Pokémon, ¿vale? En el caso de que yo aprecie cuando tenga el vídeo hecho que se ve mal, no se aprecia bien, pues aparte igual os la dejo tipo en Ingur o una página de esas, os la dejo en la descripción para que lo podáis ver en grande, para que tengáis más comodidad o para poder descargarla básicamente y verlo más cómodos. Bueno, ¿dónde se farmean esos puntos de batalla? Evidentemente en el frente de batalla de Hoenn, ¿vale? Y tenéis que ir al edificio de aquí, justo al lado de los Tentacruel que se usan para levelear, os metéis a este edificio. Y es este señor de aquí con el que hay que hablar. Os preguntaréis, ¿cómo hago esto? Vale, primero necesitáis, yo os recomiendo, si no vale para nada este farmeo, es más eficiente así, que pongáis, creo que era amuleto, puntos, no era de puntos, vale, hay que escribirlo bien, de puntos, de puntos batalla, ¿no? ¿O cómo se escribe? Sí, de puntos batalla, paréntesis, plus 100. Que son 50k casi, 46k. Yo os recomiendo este, porque os va a dar el doble. Ahora que si queréis ir low cost, pilláis estos del 50 y ya está, y os sale a 15k, como queráis. Porque yo he calculado, os voy a dejar una foto. Perdón. Un segundo. Vale, me había dado un ataque de tos, perdonad. Os habré dejado una foto, como bien he dicho, de
de cuántos puntos he ganado en 7 combates, porque en este modo de juego lucháis contra 7 entrenadores y luego os pagan. Y creo que me dieron 300 puntos de batalla, creo. O 300 y algo. Si usáis el imán, yo no usé el imán, lo hice de prueba sin imán. O sea, el imán, el amuleto, os debería de dar 600. Yo he calculado que en una hora que dura el imán, o sea, y dale, el amuleto, os podríais aflojar unos 3000, 3500 puntos de batalla, que es lo equivalente a, ojo, he calculado, a 4 brazales. No sé si tengo alguno. A 4 brazales de estos de crianza, que son 750 puntos de batalla cada uno. O sea, sale para 4. Yo para criar uno de estos, de 2x31, he necesitado 5 brazales. O sea, me tendría que haber gastado 50k. Vosotros os gastaríais 10 y ya está. Que por cierto, ya veis, o sea, tenía 3000 y pico en otros vídeos y ahora de repente los he invertido, evidentemente. ¿Qué hay que hacer? Entráis aquí. Sí, yo soy el guía. Tenéis que decirle que aceptáis y de elegir el nivel 50, obviamente. Por eso os he dicho que pongáis 50. Y el orden es este. Elegís el primero, el Lickilicky, el segundo, el Golurk y el tercer puesto, el Chandelure. Importante este orden, si no, no funciona. Le dais a guardar. Yo voy a echar un par de combates y lo voy a cancelar. No voy a hacerlo hasta el final. Ya para eso os he dejado la foto de cuánto me dan. Lo que tiene este modo de combate es que los Pokémon atacan automáticamente. Por eso el Lickilicky solo tiene un ataque, para que no falle. Para que elija siempre ese. Pues aquí van los ataques aleatoriamente. Solo tienes que spamear el botón de atacar y luego elegir el Pokémon el Chandelure, cuando os maten, cuando se os muera el Lickilicky. ¿Por qué hemos puesto al Golurk más lento? Para que el Lickilicky ataque primero. De esta manera el Golurk, como es inmune a la explosión, los dos estos mueren. Y si alguno sobrevive, como por ejemplo Aaron, que probablemente tenga robustez o algo de eso, o algún ítem de aguantar, este lo remata. Importante, hay veces que el Pokémon no ataca. Voy a ir haciendo... ¿Veis? No es capaz de usar su fuerza. A veces pasa eso. ¿Qué significa eso? Que vuestro Pokémon no ataca. Entonces por eso digo que no es 100% efectivo. A veces puede fallar y que os corte la racha de victorias. Mira ya cómo me han dejado el Golurk. ¿Ves? Por ese motivo puede que algunas veces perdáis. ¿Ves? Golurk ya me lo acaban de quitar. Os pueden joder la racha por eso. Por problemas así. Pero bueno, normalmente rara vez perdéis, ¿vale? Si encuentro un equipo Pokémon más potente, que venga mejor, pues lo criaré y lo traeré. Pero de momento os enseño este. ¿Vale? Se va a quedar un vídeo bastante más largo seguramente. Eso me va a dar muchos problemas al editar los subtítulos, pero bueno. Y a ver, solo voy a ganar el primero y como mucho el segundo combate, es que no sé. La gracia es que pasa que me ha salido mal. Esto es lo que tendría que pasar. Solo que ahora me voy a matar sin querer al Chandelure. Se supone que este se inmola. El Golurk sobrevive y los otros dos se mueren. Y solo os quedáis con un 2 contra 1. Ah, no, a Chandelure tampoco le afecta, es verdad que es fantasma. Pues ya está, ¿veis? Esta es la táctica. Y así vais luchando hasta el séptimo combate. Y se supone que os dan lo de la foto. Yo voy a dar la retirada. Sí, uy. Porque ya solo quería enseñaros eso, ya llevamos 8 minutos. Pero es básicamente eso, no tiene misterio. Es simplemente... Voy a ir a dejarlo... Epa. Pensaba que era un PC, era aquí arriba. Voy a dejar mis Pokémon mientras os explico. Es simplemente eso. Lo único que tenéis que hacer es luchar, dándole todo el rato a spamear a la A, y llegará un momento en el que puede que os maten. Pero ya os digo, vais sacando 300 o así por cada victoria. Creo que si encadenabais victorias, ¿vale? Algo así he oído, que si encadenabais victorias os daban más puntos de batalla en los siguientes combates. Igual en vez de 300 salen 400 o 500, no lo estoy seguro. Pero yo os recomiendo que lo hagáis así. Es el único método que conozco por ahora, exceptuando el de hacer gimnasios y ligas. Y si encuentro algún equipo Pokémon más potente, también os lo traeré pues para eso, para que lo probéis. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo, chavales. Adiós.